Compañero por esta invitación y más en el centro Jaureche, que uno viene ya de militancia en la cátedra Jaureche en la Facultad de Económicas, junto a otros economistas como Andrés Aciaín, Rodrigo López, y obviamente siempre consideramos este tipo de actividades como necesarias para el profesional economista, porque la verdad que estar tirando regresiones econométricas es muy lindo, pero se pierde un poco la realidad. Pero hay que hacerlo cuestiones curriculares. R cuadrado. Claro. Entonces, nosotros siempre, desde el año 2008 más principalmente, nos volcamos directamente a acompañar, como se diría, a la gente de a pie en esto de traducir un poco la economía, ¿no? Que a veces parece difícil, pero siempre decimos que es fácil. Es 1 más 1, 2, el que sabe sumar y restar. Esto va para adelante, ya todos saben que estamos endeudados, eso no hace falta que lo diga, ya todos conocen que hay fuga de capitales. Entonces la pregunta es, ¿qué les puedo decir? ¿O qué podemos decir de esta mesa? Particularmente me gusta esto de pensar el 2019 y creo que tiene que quedar claro. Primero, algo que conversábamos, me acuerdo con Omar allá por el 2008, no llenamos la plaza en el 2008 con la 125. Y teníamos la ley de microcrédito, y teníamos un montón de leyes a favor de los sectores populares y mismo la clase media, y no logramos llenar esa plaza. Y ahí hubo un interrogante. Por lo menos a nosotros nos preguntábamos, ¿por qué un trabajador dice somos el campo? ¿No? Trabajador metalúrgico de la Peugeot y de 3 de febrero, la fábrica que quedaba cerca de mi casa. ¿Cómo este tipo se identificaba con un sector social al cual nunca iba a pertenecer? Digo, a ver, Biolcati hay uno, Echeverre hay otro, y todos conocemos más o menos la historia de Echeverre. El abuelo de Echeverre fue vicepresidente candidato con Aramburu. Entonces, digo, ¿cómo un trabajador de a pie podía identificarse con un sector social? Esa fue la gran pregunta que nos hicimos y tratamos de desandar, ¿no? Y nos dimos cuenta que no sabíamos nada de historia económica de Argentina, ¿no? Como que faltaba la pata política a lo económico que nos enseñaban constantemente. Y en eso sirvió mucho Política y Economía de Arturo Jaureche. Para el que quiera hacer un curso rápido de economía, lea Política y Economía de Arturo Jaureche y sale para adelante ya casi economista. Y si le suma la balanza de pago, ya está. No tiene que hacer ni siquiera la carrera. No es muy difícil, pero digo, eso nos hizo repensar que teníamos que volver, es como decía Scalabrini Ortiz, ¿no? Todo lo que te enseñaron era mentira. Así que la verdad era mentira todo lo que nos enseñaron. Tuvimos que volver a aprender y esa pregunta nos llevó a analizar distintos autores económicos, particularmente el que a mí me interesa reflotar es el David Ricardo de Río de la Plata, que es Eduardo Jorge, Industria y Concentración Económica, donde Eduardo Jorge es muy simple, dice, acá hay una alianza estratégica, y ahí tomamos a Diamant también en esto, porque la pelota más importante acá es quién tiene la divisa. Fíjense que el gobierno de Cambiemos permitió la salida, la libre compra de dólares, y no de casualidad, no, liberó el cepo, aunque muchos compañeros decían no, el cepo no, el cepo. Bueno, muchachos, la verdad que mejor peleemos por especificar el sector de la construcción, que es algo que a mí me preocupa también, que estar comprando casas en dólares, ¿no? Porque caía todo en la bolsa en ese análisis del cepo. Entonces había que empezar a distinguir en esa política económica. Entonces dejamos libre compra de dólares. Resultado, 50.000 millones de dólares en fuga de capitales, el equivalente al acuerdo del FMI, el equivalente más o menos a la toma de endeudamiento. Si tomamos los datos de la UMED, estaríamos casi en más de 100.000 millones de dólares. Pero bueno, ya con esos 50.000 millones que son divididos en 3, ahí tenemos un problema, digamos, ¿no? Entonces, ahí nos dimos cuenta que tener la divisa, la pregunta que nos surge es ¿quién la maneja? ¿Quién la genera? Y uno siempre dice, ¿no? El campo. Pero no es todo el campo, digamos, ¿no? Es el sector cerealero oleaginoso y es Cargill. No es una empresa estatal cooperativa, aunque acá está en 8º lugar, digamos, ¿no? En exportación y maneja cooperativa, digamos. Y maneja uno de los principales puertos que es San Lorenzo, digamos, claro. No San Martín. Entonces, te digo. Exacto. Entonces, digo, acá tenemos cereales oleaginosas que nos generan principal divisa, y no todo, no el poroto, como a veces se confunde, y no el aceite, es el residuo de ese proceso que es la harina.
La harina es la que genera la mayor cantidad de divisas. O sea, el residuo del aceite nos genera la mayor cantidad de divisas. Entonces, tenemos una industria que tiene concentrada la exportación, el puerto, y tiene las industrias, y la mayoría de las industrias están en Santa Fe, la segunda provincia es Córdoba, pero el segundo sector que más divisas genera en la Argentina es alimentos y bebidas. Ahí viene Eduardo Jorge. Porque justamente estamos hablando de Ledesma, Blaquier, estamos hablando de Arcor, Pagani, UIA, o sea, esa famosa idea de la Unión Industrial Argentina, hay que ver qué tan unión hay ahí y hay que ver qué tan industria es y si es argentina, digamos, ¿no? Porque la verdad es que se reflota una vieja frase que muchos habrán escuchado, que es la vieja tensión después del peronismo entre fabricar caramelos o fabricar hierro. Esta es la gran dicotomía histórica. Y la verdad que vienen ganando los caramelos. Lamentablemente les tengo que informar que vienen ganando los caramelos, dieron el golpe de Estado del 76, pusieron a un ministro de Economía y empezó el proceso de desnacionalización de la clase media, ¿no? Ahora la clase media quiere estar en Miami, se olvida del que está al lado, no le importa, total consume, tiene un consumo de primer mundo y vive en el tercer mundo. Y eso obviamente trajo para dentro de la sociedad también. Uno cuando iba a la facultad encontraba profesionales que te decían que no había que meterse en política. Estoy hablando del año 2000, 2001, 2002. Esos mismos profesionales que después ganaron el centro de estudiantes, lamentablemente tengo que informarles que en económica volvió a ganar nuevo espacio, el radicalismo. Entonces, es el nuevo espacio más viejo que se imagina. Tal cual. Entonces tenemos ahí una problemática porque muchos profesionales se fueron formando en la vieja idea de que lo político es malo. Y vamos a escuchar muchos profesionales de la calle diciendo, bueno, no, lo político es malo, o lo político siempre es algo feo que se tiene que dejar de costado. El problema es que las clases populares, si dejamos lo político de costado, lo agarra la oligarquía, eso está claro. Para nosotros eso no hay mucha mediación. Pero bueno, esta alianza entre sectores de alimentos, sectores exportadores, genera también lo que Jauretche llamaba los saldos exportables con la carne. ¿Y qué decía Jauretche eso? Se generan saldos exportables a base del hambre del pueblo. Ahora, el sector de alimentos y bebidas también genera saldos exportables. ¿A base de qué? De ponerte una inflación al 50%, acompañada de la devaluación que hace este gobierno. Entonces, tenés alimentos caros, producto del sector de alimentos y bebidas, y ellos ganan por mercado interno y por mercado externo. Lo exportan y ganan dólares, lo venden acá y lo venden caro. Entonces, este segundo sector que está vinculado a la UIA principalmente, no se olviden que Acevedo, hombre de AGD, es la cabeza de la UIA, en ese acuerdo que venía antes Kaufman-Brea, que era de Arcor, un nombre puesto por la alianza Techin-Arcor. Entonces, ahí tenemos un problema, porque a veces cuando nosotros hacemos los análisis confundimos industria, y la verdad que la industria es caramelos. Lamentablemente, si lo vemos desde quien trae la pelota, digamos, ¿no? Quien genera los dólares. Los demás sectores en la economía son deficitarios, entonces esos son los que hacen la política junto con esta estructura financiera desequilibrada, que son la banca extranjera, y que obviamente organizan la economía para transferir los recursos al exterior. Los 50.000 millones de dólares es una transferencia de apretar un enter y sale para otro sistema financiero. Entonces, entre estos tres sectores, más o menos es la alianza de clases que sostiene más el campo más concentrado esta realidad y que puso a este gobierno. Y no me quiero olvidar del último, que estaba en el foro de convergencia empresarial, ese que firmó la DAIA, la AMIA, y lo firmó las iglesias evangélicas, junto con la UIA, la Federación Agraria con BUSI, la banca extranjera y cierta parte de la banca privada, la Cámara Norteamericana de Comercio. Esta es la alianza que cierra la situación en la que estamos viviendo y que precisaba que en el 2015 hubiera un cambio de gobierno. Y hoy vemos clara la posición de la Casa Rosada con la Casa Blanca, digamos, ¿no? Como que todo ya se confirma, pero en aquel momento habría que plantearlo y generaba algunos resquemores, y por eso cuando vemos el 4 de julio último vimos a todos los funcionarios de Cambiemos en la embajada norteamericana. Entonces, en esta alianza me parece que tiene que quedar claro que hay que recuperar los puertos, hay que recuperar la industria naval,
hay que volver a una comercialización, yo digo no comercialización de granos, sino una agencia de agroalimentos, hay que asegurar el alimento para la población. Hoy la Argentina está pasando hambre, cuando uno escucha las noticias que llegan del Chaco, el año 2017 murió gente de frío en Córdoba, y pareciera que acá estamos en un cerco mediático. Entonces ahora tenemos que volver, creo que estamos mejor preparados, estamos mejor organizados, pero está Patricia Bullrich del otro lado. Entonces, lo que nosotros venimos diciendo en cada local partidario, en cada lugar donde haya organización, es que hay que organizar al pueblo, porque sabemos que si no hay organización, está Patricia Bullrich. Y ya lo vimos con Rafael Nahuel, ya lo vimos con Santiago, y ya lo vimos, digo, esta es la doctrina Chocobar, y no van a dudar, digamos, y ya lo estamos viendo con este caso, aunque no queremos llamar a alarmar, pero digo, hay que tenerlo en cuenta lo que pasó en Moreno, hay que tenerlo en cuenta y hay que seguirlo, pero venimos teniendo demostraciones de que ante la organización, un poco de esa organización va a justificar la represión. Entonces, creo que tiene que quedar en claro que tenemos que recurrir de vuelta a los lugares locales políticos, sindicatos, y organizarnos ahí, y organizar para los sectores que menos tienen, que son los que hoy están pasando muy mal, digamos, y ver de qué manera. Digo, nosotros el 3 de febrero generamos una alianza con los sindicatos de la zona para que presten el terreno o se pueda comercializar algo ahí. La verdad que es una situación muy complicada y se hace lo que se puede con lo que se tiene, pero tenemos que tener en claro el diagnóstico, me parece, de cara al 2019, y me parece que yo celebro tener esta oportunidad acá, la compañera Delfina, Néstor, Silvia, me parece que, Silvina, perdón, me parece que son referentes, y que obviamente uno desde el lugar de la universidad hace lo que puede ahí con los jóvenes, que algunos todavía creen que Vidal es la opción. Está difícil la cosa en la universidad, más en el conurbano, que todavía no ven el impacto. Bueno, el CDC de la UBA está bravo en ese sentido, y Derecho ni les cuento. Derecho ya es una isla aparte. Es una isla aparte. Por eso me parece que estos referentes que tenemos ahora de la política, que ya estuvieron en funciones, tenemos que acompañarlos, y obviamente tenemos que tratar de buscar la manera de ir organizando este tipo de actividades en otros lugares, ir y conversar y sacarnos las dudas de lo que está pasando y de lo que viene. Ya todo está escrito. Lo único que les puedo decir es que venimos escribiendo sobre la privatización de la banca pública. Es algo que en los 90 pidió el FMI, y si ustedes ven el trabajo de Mintzburg que hizo con Noemí Brenta, con Rapoport, hay un lindo cuadrito donde se ve cómo se elimina parte del sistema financiero, principalmente de las cooperativas, y es lo único que no pidió hasta ahora el FMI. Así que estemos atentos. Digo, lo único que queda es que privaticen el Banco Provincia y se quede con las tierras. Es un momento complejo porque lo que está en juego en el mundo hoy sigue siendo lo mismo. Lo que pasaba en los 70 con Timberger, creo que era, que planteaba que las industrias del centro necesitan asegurar los insumos y los sacan de la periferia. Y para que los consigan más baratos no tiene que haber regulación. Por eso les enseñan a los economistas el tema de la libertad económica, que vamos a desarrollar. Yo no conozco ningún país que se haya desarrollado con libre comercio. Si lo tienen, por favor tráigamelo, que lo tengo que agregar en los textos de historia, porque todavía no lo encontré. No hay. Así que yo quiero ser corto y agradecerles esta posibilidad y agradecerles esta mesa por compartir esta noche. Muchas gracias.